¿Por qué sentir demasiado te cambia hoy en día? Él es Leon S. Kennedy y seguramente te pasó lo mismo que él. Conoció a alguien, se enamoró en el momento y pensó que todo fue correspondido, pero al final terminó siendo todo una mentira, haciendo de que una persona inocente cambiara completamente, porque sentir profundamente tiene un precio. Y para entender cómo una experiencia emocional puede cambiar a una persona, vamos a mirar la evolución de Leon S. Kennedy. Desde el joven que aún creía en las personas en Resident Evil 2, hasta el hombre que aprendió a pensar antes de volver a sentir en Resident Evil 4. ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? En Resident Evil 2, Leon no era un héroe, era solo un chico llegando tarde a su primer día de trabajo, sin imaginar que esa noche cambiaría su vida para siempre. Y hay algo muy interesante en su diseño y comportamiento. Su rostro todavía transmite algo que años después desaparecerá. Esperanza, empatía, confianza. Leon mira a las personas esperando encontrar lo mejor de ellas, ayudando sin dudar, confiando sin calcular. Psicológicamente, esto refleja lo que el psicólogo Carl Rogers llamaba la tendencia humana hacia la confianza y la autenticidad. La idea de que cuando aún no hemos sido profundamente heridos, nos relacionamos con el mundo desde la apertura emocional. Leon aún cree que ser bueno es suficiente, que ayudar siempre tendrá sentido, que las personas dicen lo que realmente sienten. Y justamente por eso, Raccoon City no solo fue una prueba de su capacidad para sobrevivir, sino su manera de conectar con otros. Porque en el medio del caos, cuando todo parecía perdido, aparece alguien que rompe completamente su equilibrio emocional. Ada Wong. Ada no fue exactamente una aliada, tampoco una enemiga. Fue algo mucho más confuso. Alguien que apareció justo cuando Leon estaba más vulnerable. En medio del miedo, la incertidumbre y la sensación constante de peligro, Ada se convirtió en el único momento de calma dentro del caos. Psicológicamente, eso importa más de lo que parece. El psicólogo Arthur Aron explicó que las personas pueden desarrollar vínculos emocionales mucho más intensos cuando comparten situaciones de estrés o peligro. Porque el cerebro no siempre distingue entre adrenalina y amor. El corazón se acelera, las emociones se intensifican y la conexión se siente más profundo de lo que realmente es. Leon no solo confía en Ada, empieza a sentirse comprendido por ella. Se abre emocionalmente, baja sus defensas y cree haber encontrado a alguien realmente en medio del desastre. Pero Ada siempre guarda distancia, siempre hay algo que no dice, algo que Leon decide ignorar. Porque quiere creer. Y cuando finalmente parece que entre ellos existe algo verdadero, Ada desaparece. Sin respuesta, sin cierre, sin una verdad completa. Dejando una sensación difícil de explicar. Que quizá todo fue real para él, pero nunca de la misma manera para ella. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Leon no se vuelve cruel, no deja de ser bueno, pero aprende algo silencioso. Algo que nadie le enseña directamente, que confiar también tiene consecuencias. Después de todo lo ocurrido en Raccoon City, Leon logra escapar. El caos queda atrás, la ciudad desaparece en la distancia. Y entonces sucede un momento pequeño, pero profundamente simbólico. Mientras el tren avanza, Leon observa la pulsera de acceso que Ada le había dado. Un objeto simple, pero cargado de significado. Representa la confianza, la conexión y todo lo que creyó haber encontrado en ella. Y sin decir una sola palabra, Leon la deja caer. No es un gesto de odio, tampoco es rabia. Es algo mucho más humano. Aceptar que algo importante terminó, incluso sin haber entendido completamente. En psicología, el apego no siempre termina con respuestas, sino con decisiones internas. El psicólogo John Bowlby menciona que cuando un vínculo significativo se rompe sin un cierre, la mente busca crear su propio significado para poder seguir adelante. Y en ese momento, en el tren, es exactamente eso. Leon no solo está dejando atrás a Raccoon City, está dejando atrás la versión de sí mismo que aún creía que sentir no tenía consecuencias. Porque a veces creer no significa olvidar, significa aprender a continuar, aunque una parte de ti se queda en el pasado. Y cuando la pulsera desaparece entre las vías, algo más cae junto a ella, no solo un recuerdo, sino la última parte de Leon que aún veía el mundo con inocencia. Can't believe I actually miss her.
tiempo pasa, las heridas no siempre se ven, pero cambia la forma en la que sigues avanzando. Años después, otro camino comienza. Y aunque el destino es diferente ahora, la persona que viaja ya no es la misma. Aquí vemos a otro Leon. No necesita demostrar valentía, no busca la aprobación, ni intenta convencer a nadie de que es un héroe. Pues muy bien. Sus movimientos son precisos, su respiración es controlada, su voz suena más tranquila, pero también más distante. Haz lo que te diga. Como alguien que ya aprendió a guardar ciertas emociones para sí mismo. Ya no es el joven policía que reaccionaba desde la emoción, que confiaba antes de cuestionar, que veía a las personas esperando encontrar lo mejor de ellas. Ahora Leon observa primero, analiza después y solo entonces decide acercarse. Y sí, sigue ayudando, sigue arriesgando su vida por otros, pero algo cambió profundamente. Ahora existe una distancia invisible entre él y el mundo, una barrera que nadie puede ver, pero que él construyó para poder seguir adelante, no porque ya haya dejado de sentir, sino porque aprendió cuánto puede costar hacerlo sin protección. El psiquiatra Viktor Frankl decía que el ser humano no solo sobrevive a las experiencias difíciles, sino que construye su identidad alrededor del significado que les da. Y Leon es exactamente eso, alguien que reorganizó quién era para poder continuar viviendo. No perdió su bondad, la volvió más silenciosa, más observadora, más selectiva. Ya no entra en confianza como un impulso, ahora lo ofrece como una decisión. Y eso se nota incluso en los pequeños momentos, en su humor seco, en la forma de que evita hablar demasiado de sí mismo, en cómo siempre parece preparado para que las cosas salgan mal. Porque quien ya ha sido sorprendido emocionalmente una vez, aprende a anticiparse la pérdida antes de volver a abrirse. Y cuando Ada vuelve a aparecer, el contraste es imposible de ignorar. Ni un paso más, Leon. Antes Leon la seguía sin preguntas, creía en lo que quería creer. Ahora la observa en silencio, no desde el rencor, sino de la comprensión. Entiende quién es ella y sobre todo entiende la versión de sí mismo que existía cuando la conoció. Y sí, todavía hay algo entre ellos, una conexión que nunca desapareció del todo. Pero Leon ya no se acerca desde la necesidad emocional, sino desde la aceptación. Porque algunas experiencias no te cambian de inmediato. No lo notas el día que terminan, ni siquiera el año siguiente. Simplemente siguen contigo, hasta que un día descubres algo extraño. Ya no reaccionas igual, ya no esperas lo mismo, ya no amas de la misma manera. Y entonces entiendes que crecer no siempre significa volverte más fuerte. A veces solo significa aprender a proteger la parte más vulnerable de ti. Y quizá por eso la historia de Leon se siente tan cercana, porque de una u otra forma muchos vivimos algo parecido fuera de los videojuegos. Conoces a alguien, al principio todo parece simple, conversaciones largas, atención constante, pequeños momentos que empiezan a significar más de lo que esperabas. Sin darte cuenta, empiezas a bajar defensas que llevabas tiempo construyendo. Empiezas a creer que puede ser algo real. No porque te lo prometieran, sino porque así se sentía. La investigadora Brené Brown explica que conectar emocionalmente siempre implica vulnerabilidad, la decisión de mostrarnos tal como somos sin saber cuál será el resultado. Porque a veces entregas emociones reales a una historia que nunca tuvo la misma profundidad para la otra persona. Y un día descubres que solo eras una posibilidad, una etapa, un momento pasajero en la vida de alguien más. No hay una pelea ni un cierre claro, solo silencio. Y después de eso, algo cambia dentro de ti. No dejas de sentir, no te vuelves frío de la noche a la mañana, pero empiezas a pensar antes de abrirte, a observar más antes de confiar, a proteger partes de ti que ofrecías antes sin miedo. Y quizá eso no significa que te rompieron, sino que creciste. Igual que Leon, no dejaste de ser bueno, solo aprendiste que tu corazón también necesita límites. Y al final de todo, eres una persona diferente, no porque el mundo te haya roto, sino porque las emociones que vivimos siempre dejan algo de nosotros atrás.